Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Amalia Méndez y la verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio de formación propiciado por la Fundación Atalic relacionado con este seminario internacional de niñez con una mirada interdisciplinaria. Mi aporte específico se relaciona con la tarea del acompañante terapéutico en los espacios educativos, pensando en conocer y reconocer los modos de abordaje o los modos de intervención para poder profundizar justamente en la tarea en beneficio del estudiante. Bueno, les cuento un poquito mi formación, por el motivo por el cual he sido convocada. Yo soy maestra normal superior y profesora en educación de ciegos y disminuidos visuales. Me he desempeñado como docente muchísimos años en la Escuela 515 de la Ciudad de La Plata, Escuela para Ciegos y Disminuidos Visuales, en distintos cargos dentro de la escuela y en la dirección de la misma durante varios años. Con posterioridad me desempeñé como inspectora de educación especial y como jefa distrital de educación. Y me encuentro jubilada en la actualidad en la provincia de Buenos Aires y estuve también colaborando con la Dirección de Educación Técnica en acompañamiento de trayectorias educativas. Bueno, se preguntarán qué cuestiones vamos a abordar en esta ponencia y en esta charla. Entiendo que es necesario, más allá de la variedad de ámbitos en donde se desempeña un acompañante terapéutico, focalizar, en lo que a mí respecta, en el sistema educativo, dado que en los últimos años se ha ido incrementando profundamente la solicitud de intervención de acompañantes terapéuticos en escuelas, y más allá de que cada uno de nosotros ha transitado el espacio escolar como estudiante, y conocemos ese aspecto, implica poder repensar y explicar algunas cuestiones muy específicas del sistema educativo y cuáles son los encuadres normativos que rigen en el día de hoy el desarrollo de las actividades en el sistema educativo, como para después poder profundizar y puntualizar el rol de la T, del acompañante terapéutico. Entonces, por eso entiendo que si un acompañante terapéutico se va a insertar en un equipo de trabajo y este equipo de trabajo tiene normas y reglas sumamente específicas, como son las del sistema educativo, resulta fundamental conocerlas. En este trabajo inter y transdisciplinario que va a tener con los distintos actores del sistema educativo, el AT va a tener que pautar y pactar normas y formas de intervención específica. Por eso es que quiero explayarme en algunos aspectos relacionados con el sistema educativo en general. Vamos a desarrollar normativas generales como leyes, ley nacional y provincial, algunos aspectos los fundamentales. Vamos a desarrollar alguna normativa específica como son resoluciones de nación y de provincia relacionados con la inclusión y las trayectorias educativas y algunos documentos de trabajo y algunos conceptos fundamentales que van a favorecer, espero, el desempeño de su rol profesional futuro. Un poco me parece como muy importante poder saber cuál es el encuadre y la normativa por la cual se rige el sistema educativo y cómo está organizado el mismo. Fundamentalmente, mi desempeño ha sido en la provincia de Buenos Aires, así que algunas cuestiones van a estar focalizadas en la normativa de la provincia. De todos modos, les cuento que en cada una de las provincias y en otros países existirá normativa específica que no debe diferir demasiado de la de la provincia. De todos modos, en lo que tiene que ver con la República Argentina, la normativa
nacional del Ministerio de Educación de la Nación y las resoluciones del Consejo Federal de Educación pautan claramente que el resto de las provincias, que todas las provincias del país, deben adecuarse a las mismas, con lo cual, más allá de las características propias de cada provincia de la República Argentina, todas tienen una mirada común que es la que marca la nación. Bueno, el sistema educativo argentino y el de la provincia de Buenos Aires están encuadrados o enmarcados en las leyes nacional de educación, la 26.206, y la ley provincial de educación, la 13.688. Más allá de lo extensas que son ambas leyes y que les comento, voy a poner a disposición de la organización después un documento con todos los sitios a donde pueden buscar esta normativa a la que voy a referir. Toda ella va a estar a disposición de ustedes buscándola en esos sitios, googleándola porque también son normas muy comunes, así que se encuentran fácilmente, pero de todos modos va a estar a disposición de ustedes. Un poco, bueno, marcar algunos aspectos fundamentales de las leyes nacional y provincial que son como el mayor encuadre respecto del sistema educativo. Estas dos leyes pautan la educación como un bien público, como un derecho personal y social. Y hago hincapié en esto porque deben garantizarse desde el sistema educativo, brindar las oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de las personas a lo largo de toda la vida. Y digo a lo largo de toda la vida porque ahora cuando andemos un poco en la estructura del sistema educativo, también se incluyen, por supuesto, los jóvenes y adultos. Entonces, bueno, estamos hablando de un derecho y digo, ¿cómo entra el AT? Si se deben garantizar todas las condiciones, también en el caso de que se requiera, es como estrategia la figura del AT en algunas ocasiones una posibilidad de garantizar este derecho. Con lo cual, digo también, cuando yo cuento todas estas cuestiones, véanle el costado en donde ingresa la figura del AT o de cualquier otro modo, otra estrategia, otro formato que posibilite el desarrollo de este derecho, que es el derecho a educarse de todas las personas de la República Argentina. Un poco para poder refrescar algunos conceptos que les cuento que todos conocen. Quiero contarles un poco la estructura del sistema educativo. Se divide en 4 niveles: el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario o superior. El nivel inicial destinado a todos los niños a partir de los 45 días hasta los 2 años jardín maternal y de los 3 a los 5 años el jardín de infantes. Todo eso constituye una unidad que es el nivel inicial. Otro de los niveles es el nivel primario, destinado a aquellos niños a partir de los 6 años hasta su finalización. El nivel secundario, destinado a todos los jóvenes que hayan finalizado el nivel primario. Y el nivel terciario, como nivel superior, destinado a todas aquellas personas que hayan finalizado el nivel secundario. En el sistema educativo es obligatoria la educación desde la segunda sección del jardín de infantes, es decir, desde los 4 años hasta la finalización del nivel secundario. Los niveles se estructuran de la siguiente manera: el nivel inicial en lo que refiere al jardín al jardín de infantes en 3 secciones, el nivel primario en 6 secciones y el nivel secundario en 6 secciones. Después el nivel superior o terciario se organiza en función de la modalidad de cada una de las carreras que se elijan, por lo cual no hay un estándar de años para ese nivel. La intervención de la T puede darse en cualquiera de estos niveles, inclusive en el nivel superior, cumpliendo con los requisitos que más adelante vamos a desarrollar. Por un lado, entonces les hablaba de la estructura del sistema educativo en la República Argentina.
Pero a su vez, estos niveles se desarrollan en distintos ámbitos. En ámbito rural, continental o de islas, en ámbito domiciliario o hospitalario, en ámbito de contextos de encierro, aquellas personas que están privadas de su libertad también tienen derecho y posibilidad de acceso al sistema educativo, deben garantizarse estrategias para poder garantizar en este ámbito también la educación. Y un ámbito que en los últimos 2 años se ha desarrollado y profundizado por las causas que todos conocemos de la pandemia, que es el ámbito virtual. Entonces, por un lado están los niveles, inicial, primario, secundario y superior. Por otro lado, los ámbitos en donde se desarrollan esos niveles. Y a su vez, podemos también establecer modalidades dentro del sistema educativo, muchas de ellas transversales a todos los niveles, y me refiero a la educación artística, a la educación física, a la educación especial, a la educación de jóvenes y adultos, a psicología comunitaria y pedagogía social, a la educación intercultural y a la educación ambiental. Muchas de estas modalidades tienen instituciones que son propias, por ejemplo, educación física, los centros de educación física, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social tiene como instituciones propias los centros educativos complementarios. La modalidad de adultos, de jóvenes y adultos, tiene las escuelas primarias de adultos y los centros educativos de nivel secundario de adultos. Bueno, las escuelas de artística, como las de estética y otros ámbitos como los conservatorios de música, por ejemplo, o escuelas de arte. Bien, en muchos casos, decía, estas modalidades tienen instituciones que les son propias y en otros casos atraviesan de manera tangencial a los niveles, por ejemplo, a través de los equipos de orientación escolar en las escuelas de nivel, primario, secundario o inicial, o los docentes de educación física y artística. Con lo cual, cuando yo cuento todo esto, también les pido que piensen y reflexionen respecto a este equipo de trabajo que se va a conformar cuando ustedes tengan que intervenir con un estudiante en una escuela correspondiente al sistema educativo, ya sea de gestión estatal o gestión privada, y la cantidad de actores que trabajan en pos de garantizar el derecho de este estudiante, con todo lo que ello implica, ¿no? Digamos, todo lo que hay a su servicio, pero todo también lo que implica en ponerse de acuerdo, generar encuentros, generar estrategias conjuntas. Digo, pensar que el estudiante es uno solo, que las causas que determinan la necesidad de intervención de otros, como en el caso de ustedes, de los acompañantes terapéuticos, generan una complejidad que se suma a la complejidad de la cantidad de actores que van a estar trabajando, que resulta finalmente una oportunidad, porque hay más gente pensando en que ese derecho a la educación esté garantizado, con las estrategias específicas para ese niño o ese joven o ese adulto. Bueno, esto en relación a lo que tiene que ver con las leyes, que por supuesto tienen muchos aspectos más que los invito a leer y a profundizar, pero digamos, yo quería focalizar sobre estos aspectos. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos en lo que tiene que ver con el sistema educativo, se da la intervención del acompañante terapéutico en aquellos estudiantes que presentan discapacidad o trastornos en el desarrollo. Y es por eso que traigo también a colación la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene fuerza de ley y que
reconoce esta convención, entre otros aspectos, el derecho a la educación, garantizando para ello un sistema inclusivo. Propiciando que se preste el apoyo que requiera el estudiante con discapacidad para poder hacer el máximo desarrollo de sus potencialidades o de sus posibilidades, y se faciliten medidas de apoyo personalizado en relación al entorno en el que desarrolla su actividad educativa. Y es ahí donde aparece, si es necesario, la figura de la T. Entre otros, digo, aparece la educación especial, aparece la figura del acompañante terapéutico, aparece la figura de los equipos de salud, todos o alguno de todos estos, de todas estas opciones, ¿no? En función de que es una, una, una alquimia, un desarrollo único, no estandarizado, no todos los estudiantes con la misma dificultad requieren del mismo abordaje. Y es por eso que quiero puntualizar otro aspecto o hacer como una reflexión sobre un concepto que en los últimos años ha surgido y se ha establecido, por suerte digo, porque me parece que ofrece otra mirada sobre el estudiante, digamos, entre lo que antiguamente se pensaba como todos iguales, esperando de todos lo mismo al mismo tiempo, surge hace varios años ya, por suerte, el concepto de trayectoria educativa. ¿A qué refiere trayectoria educativa? La trayectoria educativa refiere al desempeño de los alumnos a lo largo de su escolaridad, año a año, observando el punto de partida y los procesos y los resultados del aprendizaje. Digo, cada uno de nosotros ha tenido una trayectoria a lo largo de su vida y aparecen como dos cuestiones que parecerían contrapuestas, pero que no lo son finalmente, que tiene que ver con lo que es la trayectoria teórica, esta trayectoria donde se pauta que todos aprendan al mismo tiempo en un año escolar, un año de la escuela. Esto es lo que pasa con muchos, la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, aparece el otro aspecto o la contracara de lo que es la trayectoria teórica, que es la trayectoria real, y que está atravesada por factores múltiples que no son más que la expresión de una realidad social, cultural, económica, personal. Entre ambas, entre la trayectoria teórica y la trayectoria real, es que, digamos, aparece la necesidad entre lo que el sistema, en su formato aparentemente rígido, plantea un año por año escolar, un año calendario por año escolar, y la trayectoria real, los factores, aparece la dificultad. Y es ahí donde situaciones como discontinuidades, rupturas, problemáticas familiares, discapacidad, dificultades de aprendizaje, aparecen y bueno, y es ahí donde se genera la tensión. En ocasiones, sí, en algunas oportunidades, de esto se culpa al niño y a su familia. En otras, se culpa a los docentes y al sistema educativo. En realidad, no es ni una ni otra. Entre una y otra culpabilidad, aparece la oportunidad de poder pensar que con este niño, con estas dificultades, con estas discontinuidades, con estas rupturas con el sistema, con estas incluso desconexiones, por ejemplo,
durante la pandemia por no poder contar con los elementos tecnológicos, con la conectividad o con la capacidad de mantener una clase y poder seguirla a la distancia o la motivación que esto requiere. Y las estrategias docentes aparece la oportunidad de poder pensar esta trayectoria, ¿no? Y muchas veces se habla del fracaso escolar livianamente. En realidad es mucho más que un tema liviano el fracaso escolar. En todo caso, es un fenómeno muy complejo que nos interpela, que interpela al sistema educativo y que interpela al estudiante y a su familia para buscar entre todos estrategias que garanticen su inclusión. Y su inclusión en el sistema educativo implica aprendizajes. No todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo tiempo, no todos aprenden del mismo modo. Y es ahí donde tenemos que pensar maneras diferentes, novedosas, artesanales y profesionales al mismo tiempo para poder garantizar derechos. Desde el sistema educativo en los últimos tiempos se han generado diferentes propuestas y programas relacionados con esto que les decía de la pandemia, de la desconexión. Esto es un fenómeno de estos últimos tiempos por la situación que nos tocó atravesar. Sin embargo, digamos, la dificultad es un tema que va mucho más allá de estos últimos tiempos y pensar trayectorias que garanticen inclusión es un desafío y a su vez una obligación que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, en esta línea quisiera también desarrollar, antes de adentrarme finalmente en lo que tiene que ver con la resolución que ha hablado de la presencia de los acompañantes terapéuticos en el sistema educativo, un poco también como para ir entendiendo de qué estamos hablando, qué conceptos estamos intentando establecer o de base, como para que esto fluya, ¿no? Que, que esta propuesta del estudiante en una escuela no implique solo estar, sino estar con aprendizajes. Entonces, bueno, me gustaría comentarles algo más sobre dos resoluciones. La resolución 311 del 2016 del Consejo Federal de Educación y la resolución 1664 del 2017 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Un poco en esta línea que les voy comentando y también en este posicionamiento y en este cambio de paradigma que se ha dado en el sistema educativo y que se sigue dando, digo, porque hay prácticas que cuesta modificar y que no solo enunciándolas cambian, sino que implican una reflexión, una profundización, una revisión de conceptos y un trabajo con otros para poder construir y trabajar en equipo en pos de ese joven o de ese niño, es que se ha ido generando normativa, pero la sola aparición de la normativa, desde luego, no modifica, sino el trabajo sostenido. Y en esta línea, estas dos resoluciones propician la inclusión a través de una serie de enunciados, a través de una serie de propuestas, propician, del mismo modo que la convención, que las leyes nacional y provincial y toda la normativa de las que les venía hablando, propician las condiciones para la inclusión escolar, tanto la resolución 311 como la 1664, para el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad, brindando herramientas, saberes específicos, configuraciones de apoyo y ajustes razonables para que puedan acceder al diseño curricular del nivel que están cursando.
Cuando se habla de configuraciones de apoyo, de poder brindar configuraciones de apoyo, se habla de apuntar a promover el mayor grado de autonomía posible a través de estrategias de diversa índole que deben ser flexibles, complementarias y contextualizadas para que este estudiante pueda, en función de sus necesidades de discapacidad o trastornos en el desarrollo, acceder a la mayor cantidad de contenidos posibles con el máximo de autonomía. En esta línea, me gustaría como poder pensar un poco en el devenir que ha tenido la mirada de estos niños y jóvenes o de estas personas con discapacidad o trastornos en el desarrollo, desde una mirada que antiguamente se daba, que tenía que ver con lo biologicista y con el déficit, a una mirada que tiene que ver con lo que hoy se llama el modelo social de la discapacidad. Históricamente, y con el devenir del tiempo esto se ha ido modificando, se hacía hincapié sobre el déficit, sobre el diagnóstico, sobre lo que el estudiante, en este caso, pues estamos hablando del sistema educativo y si no la persona, no tenía. Y esto de alguna manera definía sus posibilidades, su futuro y lo definía como persona. En el marco de las miradas actuales y del modelo social de la discapacidad, lo que se considera es que no solo la discapacidad es consecuencia de ese déficit existente que de hecho está y uno no desconoce que se produzca, sino que es con la interacción con el entorno donde se dan las desventajas o se generan las barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, que sin desconocer desde luego la dificultad existente, ya sea física, intelectual o emocional, esa misma persona, en función de lo que el entorno ponga a su disposición, podrá requerir más o menos configuraciones de apoyo y podrá tener menos barreras para su participación y su aprendizaje. Ejemplo de ello, digo, yo siempre, cuando me ha tocado conversar sobre esto, digo, una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, definitivamente tiene una condición que es innegable. Esa persona, frente a una escalera, tiene una barrera y frente a una rampa no la tiene. Frente a una escalera requerirá que alguien lo suba o que le bajen lo que necesite para acceder a lo que tenga en ese momento en mente. Con una rampa podrá llegar y manejarse solo. Entonces, misma persona, discapacidad existente, el entorno le ofrece alternativas que le permiten la accesibilidad o la soltura, va a tener un desempeño totalmente distinto. Digo esto extrapolado a cualquier otra situación, implica que lo que el entorno hace con lo que esta discapacidad genera, propiciará mejores o peores condiciones. Entonces, en el marco del modelo social de la discapacidad, la idea es poder minimizar estas barreras, generar mejores condiciones para que esta persona pueda manejarse con mayor autonomía y requiera menos intervención de los otros para el desarrollo pleno de cada una de las cuestiones o aspectos que quiera desarrollar en su vida, ¿sí?
Un poco es en esta línea que pretendemos pararnos. Cuesta muchas veces modificar esa preponderancia de el sello de lo que dijo el médico que tiene este niño y esto lo determina. Sin embargo, una persona, mismo diagnóstico de discapacidad, tiene desempeños distintos y esto tiene que ver con una multiplicidad de factores. El sistema educativo tiene la obligación, en función del derecho de ese estudiante, de generar la menor cantidad de barreras. Y en este caso, los invito como acompañantes terapéuticos a generar, desde ustedes también, la mayor cantidad de facilitadores en el entorno para que este estudiante encuentre menos barreras para su desarrollo pleno, para su inclusión total. En esta misma línea es que desarrolla también, les hablaba de la resolución 311, de la resolución 1664, y ambas piensan en este término de inclusión no solo destinado a los estudiantes con discapacidad, sino a todos los estudiantes. Y me remito a cuando les comentaba y hablábamos de las trayectorias reales y al fracaso escolar. Y estos estudiantes que no tienen un rótulo, ni una etiqueta, ni un diagnóstico, que también necesitan una mirada específica del sistema educativo que atienda sus particularidades, su dificultad para vincularse con la escuela o para cumplir con las tareas, las repitencias reiteradas, la sobriedad, aspectos todos estos que no permiten una inclusión educativa. Bueno, cada una de estas cuestiones requieren desde nosotros, desde el sistema, una mirada reflexiva y un trabajo colaborativo y corresponsable, pensando cuál es el dispositivo de inclusión que podemos pensar para este alumno. En esta línea, ambas resoluciones traen un concepto que se relaciona con los dispositivos educativos de inclusión, DEI, dispositivos educativos de inclusión, que están destinados a poder pensar a través de un proyecto pedagógico individual cuáles son las necesidades de este estudiante con discapacidad o trastornos en el desarrollo y qué cuestiones específicas se piensan para él y para su desarrollo pleno. En este sentido, las estrategias son múltiples, son muy variadas en función de la necesidad de cada estudiante. De todos modos, uno puede pensar en distintos formatos y tienen que ver con la intervención de educación especial, si en la institución educativa y la familia así lo solicitan. Y educación especial puede intervenir de muchas formas, más allá de los estándares que uno conoce, puede trabajar desde la orientación externa a la institución, puede trabajar con la presencia de un maestro integrador, de un maestro de apoyo a la inclusión en la escuela común. Puede pensarse, además de este maestro de apoyo a la inclusión, en la concurrencia a la sede de educación especial para ampliar algunos aspectos específicos que por ahí no pueden desarrollarse en el ámbito de la escuela, y en este sentido les planteo como ejemplo, por ejemplo, para un estudiante ciego, el desarrollo del braille o del uso del bastón
o de algunas actividades de la vida diaria, como puede ser aprender a cocinar, aprender a, no sé, a coser, a una serie de cuestiones que no están previstas en la escuela común y que una persona, por ejemplo, con ceguera, requiere que le sean enseñadas para poder después desempeñarse con normalidad. En este caso se da, por ejemplo, que en contraturno, algunas veces a la semana, en función de ese proyecto, ese estudiante concurra a contraturno de su escuela común a la escuela especial. Y también en algún caso muy específico, digamos, se propicia que esto se dé la menor cantidad de veces posibles, es la concurrencia a una escuela especial exclusivamente. En el caso de la concurrencia a una escuela especial, sería como la última alternativa luego de haber probado todas otras. Sin embargo, se plantea el compromiso de la escuela especial de generar experiencias de inclusión en otros ámbitos. Es decir, que aquel estudiante que el día de hoy solo concurre a la escuela especial en términos de su escolaridad, deberán pensarse otras cuestiones que tengan que ver con otros espacios de inclusión, en lo artístico, en la educación física, en algún taller, en música. Bueno, en función de los intereses, de las necesidades y de las posibilidades del lugar donde ese joven o niño vive, podrá pensarse. Pero digamos que hoy se plantea como alternativa más favorecedora para todos los estudiantes el desarrollo de su escolaridad en una escuela común. Bueno, dicho todo esto, espero que haya podido como encuadrarlos y darles un poco un vistazo muy general en este caso de lo que es el sistema educativo y un poco los conceptos que hoy, en términos de trayectoria educativa y modelo social de la discapacidad, están como vigentes. Quisiera como ir al punto más específico que tiene que ver con la resolución o la normativa que encuadra la intervención de los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires. Reitero que en otras provincias entiendo que estarán, digamos que se habrán planteado normativas también específicas, todas alineadas con los criterios nacionales y que no deben diferir demasiado de esta. La resolución a la que hago referencia y que es la que pauta la intervención de los acompañantes terapéuticos en las instituciones educativas es la resolución de la Dirección General de Cultura y Educación 782 del año 2013. Entre las consideraciones o la fundamentación de la resolución, aparece en ese espacio y en muchos otros momentos de la propia normativa, la determinación con mucha claridad de que más allá de que un acompañante terapéutico desarrolle su actividad con el joven o niño o adulto en una institución educativa, la responsable del proceso educativo, propiamente dicho, es la escuela. La intervención del acompañante externo al sistema educativo, del acompañante terapéutico, debe estar siempre subordinada al proyecto pedagógico individual. Aquel estudiante que requiere un abordaje específico, una mirada particular sobre su trayectoria educativa, la escuela debe conformar un proyecto pedagógico individual. Este proyecto puede tener o no la intervención de educación especial. La diferencia será, en todo caso, más o menos actores
del sistema educativo en este proyecto. Sea con uno, con educación especial o sin ella, ese estudiante, para ese estudiante se plantea la necesidad de un acompañante terapéutico, seguramente, luego de que se han planteado situaciones en la escuela que exceden la posibilidad de ser abordadas exclusivamente desde el sistema educativo. Entonces, reitero, el proceso pedagógico, la enseñanza y el aprendizaje son exclusiva responsabilidad de los actores del sistema educativo. El accionar del acompañante terapéutico va a estar dirigido a la atención, a la asistencia o al apoyo a este estudiante, propiciando ya sea relaciones vinculares o contención física o emocional cuando se requiera. Este sería el rol de este acompañante. Que de todos modos, vamos a ver un poco después cómo se va conformando las intervenciones, porque digo, no queda solo en este enunciado. La incorporación de un acompañante externo en una institución educativa requiere de una fundamentación sólida para su intervención, dado que puede realizar valiosos aportes, pero también si estos aportes no están planteados, consensuados y revisados permanentemente, pueden obturar la autonomía de este alumno. Entonces, bien, esta incorporación debe fundamentarse en causas muy sólidas. Debe fundarse sobre todo en la necesidad del sujeto y no en la búsqueda de una tranquilidad familiar o escolar. En muchos casos, como inspectora, me ha tocado intervenir y poder reflexionar con las instituciones educativas o con las familias también, digo, requiriendo la intervención de un acompañante terapéutico antes de que el niño inicie su escolaridad. Y entonces uno se plantea, si todavía no surgió la barrera, porque todavía el niño no está inserto en el sistema educativo, ¿no sería preferible ver su desempeño, estar atento si surge este requerimiento para rápidamente, si efectivamente se requiere esta figura, incorporarla? O muchas veces ante un diagnóstico, digo, así encomillado, frente a un déficit, la escuela es la que para su tranquilidad o ante una dificultad eh, conductual plantea la necesidad de la presencia de un acompañante terapéutico. Vuelvo a decirlo entonces, los motivos para la solicitud de incorporación de un acompañante externo deben ser sólidos y fundados en la necesidad del sujeto, no en la de la familia, no en la de la institución educativa. En realidad no aparece esta figura para tranquilizar a la escuela y a la familia, sino para dar un abordaje, el que merece y necesita este estudiante. Entonces es en él en el que se funda la intervención del acompañante terapéutico. En lo que respecta al tiempo de intervención en el sistema educativo, uno debiera pensar siempre la figura del acompañante como transitoria, sometida a una permanente evaluación. Digo, la figura acompañante y cada una de las estrategias que se piensen para ese alumno, ¿no? La evaluación periódica, pautada, y también la que vaya surgiendo en función de cuestiones que aparezcan a lo largo de esta escolaridad, implica poder repensar, revisar, profundizar o rediseñar estrategias de intervención. Entonces, por un lado, debería pensarse a priori como transitoria, tal vez sin saber cuál es el momento de dar fin a
a este abordaje, pero siempre con miras al logro del máximo de autonomía posible. Entonces, si uno genera acciones que favorezcan esta autonomía o brinda elementos para que esta persona pueda desarrollarse, en algún momento aspiramos a que no requiera la presencia de un otro y pueda desarrollar su escolaridad de manera autónoma. Puede darse o no ese resultado, pero digo, en miras a esto es que debiéramos poder pensar la intervención del acompañante. Muchas veces también se plantea en las escuelas, si no está el acompañante, el alumno no entra. Es condición que esté el acompañante para que el alumno pueda venir a la escuela. El acompañante se enfermó, se le hizo tarde, pinchó una goma o chocó en el camino. Digo, le pasó algún imprevisto que no estaba en sus planes. Y nos hemos encontrado en muchas ocasiones con escuelas, con instituciones educativas que plantean, no viene el acompañante, el alumno no se puede quedar. La presencia del acompañante no puede ni debe ser un requisito para la permanencia del estudiante en la institución. Coincidimos en que si se ha planteado la necesidad, es favorecedora su presencia, pero no puede considerarse su ausencia en un obstáculo para que este alumno ejerce su derecho a estar en la escuela. Es decir, que este aspecto debe quedar muy claro. En el marco de esta resolución de la 782 del 2013, cuando se autoriza la presencia de un acompañante externo, cuando los actores que deben autorizarlo lo hacen, no pueden extender su autorización más allá de ese ciclo lectivo, de ese ciclo escolar. Lo que no quiere decir que realizadas las evaluaciones pertinentes, y digo, al menos se pautan 3 espacios de encuentro, de evaluación de todos los actores intervinientes en el año y tantas reuniones como surjan necesarias a lo largo del año escolar, digo, esto no obstaculiza que más allá de que se autoriza para un año, pueda renovarse para el año siguiente. Es importante, ahora les voy a contar un poquito la documentación que se debe presentar, pero es importante también aclarar que para el ciclo lectivo siguiente debe volver a presentarse toda la documentación. También un poco para poder pensar en esto que les decía de pensar como temporaria esta intervención, muchas veces también uno puede evaluar como la calidad del abordaje, se da también a vistas de un retiro progresivo, ¿no? Este retiro progresivo da cuenta de que se pudo trabajar bien y que se fueron superando las barreras que impedían la participación de este estudiante. Entonces, poder pensar en este retiro progresivo también habla de la calidad de intervención. En cuanto a la decisión entonces de la incorporación de un acompañante externo, es con cada sujeto. Un diagnóstico bajo ningún punto de vista determina la necesidad de la presencia de un acompañante externo. Digo porque también ha surgido como único elemento para fundar la solicitud de aval de la presencia de un acompañante externo, un diagnóstico, trastornos emocionales severos, trastornos del espectro autista, trastornos conductuales, digamos, aparece como el diagnóstico como único elemento. Y definitivamente, como decíamos, tiene que ver con qué barreras existen y cómo aportará ese profesional para poder minimizar estas barreras junto a los actores del sistema educativo. Entonces, definitivamente es con cada sujeto. En relación a las tareas del acompañante externo, bueno, claramente no tienen que ver con enseñar.
Y existen dos tipos de prestaciones. Siempre la intervención de ese acompañante externo o asistente externo va a estar sujeta al proyecto pedagógico individual del alumno. Pero digo, pueden requerirse dos tipos de prestaciones. Por un lado, las terapéuticas, y es ahí donde por ahí hacemos foco en este seminario, pero me parece que es importante que conozcan qué dos tipos de prestaciones pueden darse en el sistema educativo o qué dos tipos de figuras. Que en esta resolución, más allá de que para el sistema de salud y hasta para la formación es acompañante terapéutico el nombre, para el sistema educativo es acompañante externo o asistente externo. Estas dos figuras son las que pauta la resolución. El acompañante externo tendrá prestaciones de tipo terapéuticas, tendientes a restaurar conductas desajustadas, propiciar vínculos, realizar contención emocional, propiciar la socialización de este estudiante. Este es el acompañante externo o para ustedes acompañante terapéutico. El asistente externo, que es la otra figura que pauta esta resolución, el asistente externo tiene como propósito, como objeto, brindar prestaciones de tipo asistenciales que tengan que ver con la alimentación, con la posibilidad de ambular, con la asistencia en situaciones de higiene, con la aplicación o control de elementos como pueden ser oxígeno. Entonces, digo, por un lado está para el sistema educativo la figura del acompañante externo, que sería el acompañante terapéutico, y por otro lado la del asistente externo, que tiene más funciones de tipo asistenciales. En este sentido, entonces, yo quiero, y lo voy a decir varias veces, lo voy a seguir diciendo varias veces, el campo de la intervención entonces no es pedagógico, este está a cargo de los docentes, apunta a la integración social en el ámbito escolar, y esto lo planteo porque la idea es no superponer ni confundir tareas, sino propiciar, complementar desde los saberes y las posibilidades de cada uno de los actores, sean docentes, equipo de salud externo, equipo de orientación escolar, profesores de materias especiales, obviamente acompañante terapéutico, cuáles son los aportes para poder generar la mejor propuesta para ese joven. Con un único objetivo, y es la inclusión educativa. En el ámbito escolar, ¿no? En esta mirada, en este recorte del acompañante terapéutico en el sistema educativo, el objetivo es la inclusión escolar. Entonces, desde los saberes, desde las posibilidades de cada uno, ¿qué cuestiones ponemos a disposición de este alumno para su inclusión escolar? ¿Qué requisitos? Y esta muchas veces es motivo de conflicto, ¿no? ¿Qué requisitos para el ingreso de un acompañante externo? Debe pertenecer a una institución o servicio habilitado. Es decir, el servicio o la institución a la que este acompañante pertenezca, según esta normativa, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores para Personas con Discapacidad. No necesariamente el propio acompañante, si lo está bien,
sino la institución a la que pertenece o el equipo al que pertenece debe estar inscrito. En este caso también las obras sociales obran como institución de referencia de ese acompañante. Si se encuentra avalado por una obra social, se descuenta que está reconocido en el registro de prestadores porque la obra social está inscrita. Por otro lado, como requisito, este acompañante terapéutico debe pertenecer a un equipo externo interdisciplinario de apoyo, que brinde apoyo a su accionar. Esto es, el acompañante no puede aparecer como figura única, como figura sola. Debe ser parte de este equipo que esté abordando a este estudiante en la integralidad, con uno o más profesionales de la salud que estén abordando. Es decir, que no puede aparecer la figura sola, ¿sí? Debe ser parte de un equipo de trabajo. De hecho, el acompañante debe informar por escrito el equipo al que pertenece. Debe contar a su vez con la habilitación profesional para poder cumplir título habilitante, curso o capacitación específica y contar con los aspectos relacionados con el régimen laboral correspondiente. Es decir, ustedes piensen que está ingresando al sistema educativo una persona externa que debe tener una serie de condiciones, estas que les expresaba, pertenecer a una institución o ser reconocido por una obra social, pertenecer a un equipo de trabajo, contar con una formación, digo, no cualquier persona puede desempeñarse obviamente en este rol. Cuando hablamos del régimen laboral, refiere a encontrarse inscrito en este caso en la provincia de Buenos Aires, en la FIP, y contar con el seguro de ART correspondiente, el seguro para el desempeño de su labor, y debe, por otro lado, adherir al proyecto pedagógico individual, ¿no? Al proyecto que se ha planteado para ese alumno. En función de todo esto que les planteo y cuáles son los requisitos, lo que se conforma es un legajo. Toda esta normativa habla en varios párrafos de todo esto que puede parecer burocrático y tedioso, plantea y brinda garantías de un trabajo articulado y compartido. Porque implica, por otro lado, poder sentarse a pensar juntos, como equipo de trabajo, los distintos profesionales que van a abordar a ese niño o que ya vienen abordando a ese niño y que ahora ponen en una puesta en común objetivos específicos, modalidades particulares y luego evalúan si esto funcionó o rediseñan. Entonces, en función de todo esto que les comenté, lo que se conforma es un legajo de solicitud de intervención de acompañante externo que se eleva a las autoridades superiores. En este caso es la escuela como responsable de ese estudiante, garantiza que se conforme este legajo con los elementos que les voy a comentar y lo eleva a los inspectores. Los inspectores en una mesa distrital de inclusión en la que participan todos los inspectores de los niveles y de las modalidades, analizan este legajo, solicitan documentación si consideran que la requieren o se plantea la reformulación de algún aspecto que no aparece, y en función de eso expresan la autorización o no de intervención del acompañante externo. Digo, si esto está fundado y cuenta con todos los elementos y se ha generado la propuesta específica que resulta atinada y pertinente para ese estudiante, rápidamente lo avalan y ya se autoriza el ingreso del acompañante. Entonces lo que se conforma es un legajo donde todos deben intervenir con documentación referida al alumno
y al acompañante y a la propuesta que se plantea. Respecto del alumno, se solicita la inclusión de informes pedagógicos y de los profesionales de salud, donde dé cuenta de su desempeño, sus dificultades, las estrategias que se pusieron en juego y las recomendaciones o los criterios que esboza cada uno de los intervinientes, de los profesionales que vinieron interviniendo hasta ese momento, ya sea en el abordaje de salud y en el educativo del niño joven. Esto en relación al alumno. Respecto del acompañante externo, en función de todo lo que les planteaba y la documentación necesaria, se pide que se incluya en ese legajo fotocopias de los títulos o la formación específica, del documento nacional de identidad, un aval formal del equipo al que pertenece. Cuando yo les decía hoy que debía incluirse por escrito, digamos, cuál es el equipo al que pertenece, es este aval del equipo de salud al que pertenece, la constancia de los aportes y del seguro, vigentes desde luego, y el plan de trabajo de ese acompañante externo. Este plan de trabajo no puede de ninguna manera estar escindido del proyecto pedagógico individual del alumno, pero de ninguna manera, reitero, en esto quiero ser bastante reiterativa, no debe incluir intervenciones pedagógicas. Nunca un acompañante va a plantear que va a adecuar las tareas para que el niño aprenda a sumar, a restar, a leer, a lo que fuere. Sí puede plantear que va a generar condiciones para que este estudiante se conecte con el material, cumpla las rutinas escolares, propicie un trabajo en equipo con compañeros, bueno, en función de lo que para ese joven o ese niño se haya planteado, pero nunca va a poder tener incluido en su plan de trabajo aspectos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje, pero sí con esas condiciones que van a favorecer esa enseñanza y ese aprendizaje. A su vez, a ese legajo, una vez que se le incorporó toda esta documentación, por último el plan de trabajo, lo que se le incorpora es un acta acuerdo. En ese acta acuerdo debe ser el resultado del encuentro y de la puesta en común de la escuela, del equipo de salud, del acompañante externo, de la familia y, si es posible, en función de sus posibilidades, del propio estudiante. En ese acta acuerdo se plantean los roles, las funciones, las estrategias, los tiempos, los modos de evaluación. ¿Qué digo? En esto también, quiero reiterar, he hablado varias veces de evaluar y revisar en los formatos de intervención para poder rediseñar, digo, un plan de trabajo, un proyecto pedagógico, es una propuesta de ninguna manera cerrada, de ninguna manera estática. El modo de abordaje que hoy consideré que podía tener como acompañante, mañana puede resultar inadecuado o descontextualizado. Nada impide revisar, todo lo contrario, se propicia la revisión y la reformulación de estrategias. Todo esto entonces será elevado a los inspectores, que en el caso de la Ciudad de La Plata y en otros espacios, en otros distritos, sí que también lo hacen. En el caso de La Plata se reúnen semanalmente para analizar estos legajos, para darle la mayor celeridad y, en caso de encontrarse toda la documentación en regla y coincidir con los criterios que motivaron esta solicitud, se avala hasta la finalización de ese ciclo lectivo o en el tiempo que se considere o que se solicitara, recordándoles entonces que al año siguiente se debe volver a presentar esta misma documentación.
debe quedar también bien específico en este acuerdo cuáles serán los modos, los tiempos y el formato de evaluación de la propuesta. En función de esto es que aparece finalmente la figura entonces del acompañante externo en la escuela, y a partir de ahí, bueno, es donde se espera, se pretende y se favorece desde cada una de las instancias un trabajo compartido en beneficio de los estudiantes y garantizando este derecho a la educación. Bueno, espero que este rato compartido les haya servido como para poner en claro ideas que seguramente tenían, poder determinar el origen o el encuadre de muchas prácticas o muchas acciones, y de qué manera se inserta en este sistema el acompañante externo. Quedo a disposición de cada uno y de la Fundación para seguir profundizando este y otros temas que consideren relevantes, pensando que todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos pensar juntos y todo lo que podamos trabajar de manera compartida nos va a permitir diseñar mejores propuestas. Me parece que es con nosotros donde podemos encontrar las mejores alternativas para garantizar el derecho a la educación. Un placer y hasta cualquier momento.